Bien, y seguimos en el tema de las elecciones. ¿Qué señales políticas dejan estas primarias presidenciales para ambas colectividades, para el abanico de partidos de orientaciones? Vamos a hablar de este tema. Para eso nos acompaña Pedro Brown, coordinador de la campaña de Sebastián Sichel. Pedro, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, primero felicitaciones por el triunfo de Sebastián Sichel. Y quiero ir a ese tema, porque aquí se da una situación que es completamente nueva para Chile Vamos. Ya había sucedido con otras colectividades, recordaba yo el caso del senador Alejandro Guillén, las presidenciales, pero a Chile Vamos nunca le había pasado esto, que en su colectividad, o antes alianza, como se llamara, tuviera que apoyar a un independiente, y un independiente con la historia también que tiene Sebastián Sichel. Antes de llegar a eso, ¿cuáles son los elementos, a su juicio, de la campaña que finalmente terminaron con la victoria de Sebastián Sichel? Creo que la movilización de mucha gente que sintió que esta candidatura sintonizaba con las demandas que tenía, con las necesidades que tenía, con transformaciones bien hechas, con un proyecto de una centro derecha distinta, mucho más convocante, y eso se vio reflejado en la urna. Creo que una candidatura que le habló a la gente de un proyecto de futuro, de un proyecto de mayoría, no un proyecto de controversia ni de ganarle a alguien en particular, porque esto no se trata de ir contra alguien, sino se trata de ir por algo. Y eso no era una creo campaña que contra el comunismo, dice usted. Exactamente, porque al final ese fue como en el caso directo, digamos, de Joaquín Lavín en el segundo lugar. Claro, exactamente, se trató de instalar como que esto se trataba de una campaña contra Jadwe, y se da la paradoja que Jadwe terminó no siendo candidato, porque no llega a la papelera de noviembre. Entonces, y eso demuestra una vez más que las candidaturas no son contra alguien, son por algo. Tiene que haber una razón que convoque para generar un proyecto de mayoría, y eso fue lo que de alguna manera ocurrió con la candidatura de Sebastián Sichel. Pedro, se capitaliza también el desencanto de aquellos quienes votan derecha y que finalmente optan por Sebastián Sichel en este caso. Y no solamente el caso de los que no votaron por Lavín, ya habrían votado por Lavín, digamos, en el caso hipotético que no hubiera existido la figura de Sebastián Sichel, sino de los otros partidos de Chile Vamos. Yo creo que, mira, lo primero que hubiera ocurrido es que hubiera sido una votación más baja. Yo creo que ahí se logró volver a motivar a un grupo de personas que veía con mucha desazón lo que estaba pasando en las últimas elecciones y que de alguna manera no veía un futuro promisorio para la centro-derecha, y hoy día ve que hay un espacio. Hay un espacio, hay una candidatura que convoca, una candidatura que logra convocar de una manera bien transversal, porque tiene desde gente de la UDI hasta ex militantes de C. Todos ellos detrás de un proyecto colectivo. Entonces yo creo que eso marcó una diferencia muy profunda, movilizó gente en todas las regiones del país, pero no solamente en las capitales regionales. Nosotros teníamos voluntarios en todas las localidades, comunas más pequeñas, ciudades más chicas, donde había un grupo de personas trabajando por esta candidatura de manera voluntaria, de manera entusiasta, y eso genera una mística muy especial. En ese punto, claro, los factores, y obviamente el análisis, Pedro, que se empieza a desarrollar a partir del día de hoy, las celebraciones, viene todo el trabajo con miras a noviembre, y también otros candidatos de la derecha. Ya inmediatamente, luego de saber los resultados, José Antonio Kast confirmó que va a estar en la papeleta. Independiente, obviamente, pero dentro de lo que es la derecha. Y ahí está la gran duda, si efectivamente Sebastián Sichel podrá captar lo que es el voto más conservador de la derecha chilena, que apunta a José Antonio Kast como una alternativa. ¿Cómo lo van a hacer en este punto, ya dentro de la estrategia, pensando en noviembre próximo? A ver, tenemos una candidatura que tiene unos planteamientos sumamente claros, una idea muy profunda de lo que Chile necesita, un país en libertad, un país donde se acaben las injusticias, donde hayan reformas relevantes para que la gente sienta que el Estado los protege y les da oportunidades reales de salir adelante por sus propios méritos. Y eso yo creo que sintoniza muy bien con la gente. Y eso no tiene que ver con ser más conservador o menos conservador, sino que con una mirada de una sociedad hacia adelante que convoca, como te decía, gente hoy día desde la UDI, el senador García Huidobro, el diputado Memo Barros, que están desde un principio apoyando esta candidatura, hasta un mundo ex-TC como Mariana Elwin, pasando por parlamentarios como Diego Paulsen, como una serie de otros parlamentarios de Renovación Nacional, y eso sin necesidad de hacer esta famosa lógica de los guiños, que hoy día yo estoy con una lógica más de derecha, porque es una primaria, después con una lógica más liberal, porque ya es una elección de primera vuelta. Yo creo que hay una consistencia, y esa consistencia al final se valora. Y gente que a lo mejor no adhiere en un 100% a este programa, pero sí ve que hay una posibilidad de hacer un gobierno que lo representa de mejor manera que las alternativas que nos presenta hoy día la izquierda.
En la práctica, en ese punto que preguntaba Pedro, ¿estaría Sebastián Sichel dispuesto a sentarse a conversar con José Antonio Kast para que en algún minuto, por ejemplo, baje su candidatura? Y hay varias voces desde Chile Vamos que pretenden eso, que de alguna manera la derecha, Chile Vamos y Republicano en este caso, sea un solo candidato, en este caso Sebastián Sichel, que pueda apuntar al centro. Ese es el análisis que se hace, insisto, mirando a noviembre. ¿Está dispuesto a negociar? Y también desde el punto de vista de la planilla parlamentaria que se tiene que negociar en la derecha chilena, ¿cuál va a ser el rol también que tenga Sebastián Sichel en este punto? Sí, sabes que nosotros nos preguntan permanentemente respecto de José Antonio Kast. José Antonio Kast decidió ir a la primera vuelta, es una decisión de ellos tienen una lista parlamentaria propia, pero me llama la atención que no se le pregunta, por ejemplo, a Gabriel Boric si va a hacer una lista parlamentaria única y le va a pedir la bajada al alcalde Charp, con quien eran compañeros de partido, o a Paula Narváez, por el otro lado. Yo quiero decir una cosa, que aquí ya se cayó la lógica de estos liderazgos que traspasan votos. O sea, José Antonio Kast ya fue candidato, no tuvo una votación alrededor del 10%, pero necesariamente hoy día la gente va a seguir sus lineamientos por el hecho de volver a presentarse. Pero tenemos que ver que los resultados de republicanos en la elección constituyente, salvo lo que pasó en Santiago Centro con un liderazgo muy particular, y lo que pasó en la elección de concejales, no tuvo una cantidad de votos, un cúmulo de votos que diga, oye, marca una diferencia sustancial. Entonces, a mí me parece que la discusión no va por ahí. La discusión va por seguir generando este proyecto que sea convocante, que sea transversal, y que no tenga que ver con liderazgos particulares o con personas que suban o bajen candidatura. Hoy día no se tranza una idea política, no se tranza un proyecto que ya logró convocar mayoritariamente dentro de Chile Vamos y también dentro del mundo independiente, que es sumamente relevante. Y la verdad es que José Antonio Kast tomó una decisión hace tiempo, él es candidato, él está fuera de Chile Vamos y por lo tanto esa conversación está absolutamente cerrada. O sea, ustedes ya tienen claro que va a ser Sebastián Sichel y José Antonio Kast por la derecha, insisto, para las elecciones de noviembre. Ese va a ser el escenario. Nosotros vamos a seguir representando una candidatura de centro-derecha y de centro-liberal, que es lo que siempre ha representado Sebastián Sichel, y creemos que podemos generar este proyecto de mayoría que se necesita para ganar las elecciones. Y ahí es interesante una cosa que escuché recién de una cuña del diputado Iván Flores, que decía, la derecha no tiene más candidatos presidenciales, no sé a qué se podría haber referido él, porque, claro, tiene un solo candidato por la elección primaria, a diferencia de lo que pasa con la democracia cristiana. Estamos de acuerdo, para eso es la primaria finalmente a la que no participó la colectividad que representa Iván Flores. Obvio, ¿no es cierto? Y que además la democracia cristiana es como el partido agredido, porque sigue insistiendo en tratar de conversar y ponerse de acuerdo cuando le hicieron la desconocida al Partido Socialista y el PPD para irse con el Frente Amplio, y después el Frente Amplio le hizo la desconocida a ellos por, no sé, representar 30 años, todas esas lógicas puristas que a veces tiene el Frente Amplio. Y la verdad que la democracia cristiana quedó guacha y hoy día hace esfuerzos sobrehumanos por simpatizar con un grupo de personas de la izquierda que pareciera que no los quieren. En ese análisis, por eso, ¿así se van a buscar los votos de aquellos adherentes a la democracia cristiana? Hay, de hecho, en el comando viejas glorias de no de la edad, sino pero de la democracia cristiana en tiempos de la concertación. Eso es un hecho evidente. Es bastante variopinto el comando de Sebastián Sichel, pero por supuesto que cuando se habla de centro se mira con muchísima simpatía de la democracia cristiana y más que simpatía con una estrategia electoral. ¿Ese va a ser de alguna manera la línea que van a seguir para captar esos votos si es posible? Nosotros vamos a seguir invitando a la gente de centro, al votante de centro, al ciudadano de centro, que ha votado tradicionalmente por el centro político, a sumarse a este proyecto. No vamos a conversar con la democracia cristiana porque la dirigencia de la democracia cristiana hace mucho tiempo que abandonó el centro y hoy día mira como con esa necesidad que lo inviten a otro cumpleaños, como diría un niño que quiere ir al cumpleaños del curso al lado, porque están permanentemente como en una rogativa y una peregrinación para que los acepten desde la izquierda y haciéndole guiños permanentemente a la izquierda, traicionando lo que han sido históricamente. Y cuando ellos fueron un partido trascendente, que la gente adhería a ellos, era porque tenían realmente un proyecto de centro que abandonaron. Y hoy día un partido que cada vez obtiene menos votos, que cada vez se achica más y que en definitiva a duras penas logra levantar una candidatura presidencial para las próximas elecciones. Yo creo que eso el votante de centro, el votante que históricamente tuvo la democracia cristiana, hoy día lo resiente y mira con mucha simpatía la candidatura de Sebastián Sichel, que sin complejos propone
un liderazgo de centro para nuestro país. Me interesa ese punto. A ver, uno se hace mucho análisis y con el tiempo también se van a ir conociendo los detalles de la información de quienes votaron por el servicio electoral, muy importante para todas las campañas en noviembre. Pero el primer gran análisis, considerando las primarias y las elecciones anteriores en este año, con muchísimas elecciones, el que el padrón electoral cambió en términos de la intención de quien vota, quienes votan por primera vez, quienes cambian su intención de voto histórico, eso también con la liquidez, como se ha dicho, del escenario electoral. Definamos quién es una persona de centro actualmente. A su juicio, Pedro, y a juicio de la campaña de Sebastián Sichel, ¿qué es el centro en Chile hoy? El centro creo yo que son personas que quieren poder emprender, que quieren poder desarrollar su vida de manera libre con un Estado que los proteja en los momentos que tienen dificultades, un Estado que ponga reglas del juego claras, que regule que no hayan abusos, pero con la posibilidad de tener libertad en cuanto a las decisiones que tomo de mi vida. Yo creo que eso, que una clase media en nuestro país que hoy día lo que pide es poder vivir con una cierta tranquilidad, que espera poder, desarrollar, como decía antes, su proyecto de vida de buena manera sin ningún tipo de imposición del Estado. Yo creo que eso es lo que hoy día refleja fielmente lo que es el centro político en nuestro país. Personas que votan por personas que esperan que el foco esté puesto en ellos, que no esté puesto en la política, que los partidos políticos dejen de mirarse al ombligo, sino que mirar realmente las necesidades de la gente y las soluciones que le lleguen de manera Pedro, lo más oportuna posible. A tu juicio, este elector, esta electora de centro ya no vota por los partidos, vota por la persona y lo que representa fuera de los partidos, en el caso de Sebastián Sichel? Yo creo que está más que mostrado en las últimas elecciones. Está más que demostrado que los partidos políticos, si bien son plataformas súper relevantes, son importantes en política, pero no acaparan toda la política. Y cuando los partidos políticos quieren monopolizarla, y no solo monopolizarla desde el punto de vista de, ser los que lideran, evidentemente, la discusión del ámbito político, sino que además quieren definir a dedo quiénes son los candidatos sin un proceso democrático, participativo, creo que se alejan mucho de la gente. Entonces, yo creo que aquí hay dos llamemos instituciones ligadas a la política que tienen que producir transformaciones importantes, olvidarse del cuoteo, olvidarse de una serie de prácticas que hoy día la ciudadanía no entiende. Una son los partidos, y la otra que yo creo que hay que aprovechar también de comentarlo en estos momentos, son los analistas políticos. Eso yo quiero decirlo con mucha fuerza, porque antes de estas elecciones, los analistas políticos decían que la candidatura de Gabriel Boric no tenía ningún sentido, que no iba a ninguna parte, que no ni siquiera juntaba las firmas, hacían un poco eco lo que decía la diputada Pamela Giles en ese momento. Respecto de Sebastián Sichel, decía que un independiente era imposible que llegara a ser competitivo, que no iba a tener estructura, que no iba a tener gente en el territorio. Después cuando hacían el análisis respecto del debate, que Joaquín Lavín era por lejos el mejor, que Sebastián Sichel lo había hecho pésimo, que no lograba sintonizar con la política, nuevamente, la franja, que era una franja que no tenía ningún sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Y después esos mismos analistas están hoy día de nuevo en los canales de televisión, en la radio, haciendo análisis respecto a qué pasó en la elección. Y no hacen ningún mea culpa respecto a que ellos pronosticaron hace mucho rato que los únicos candidatos que podían competir eran Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, que eran los que iban a llegar a la papeleta, que eran los que iban a pasar a segunda vuelta. Y hoy día ninguno de los dos va a estar. Y yo no veo ninguna autocrítica por parte de ellos a todos los que ningunearon absolutamente la candidatura de Sebastián Sichel, y de paso también la de Gabriel Boric, que hoy día se instalaron con triunfos rotundos en sus primarias, convocando a millones de chilenos a salir a votar, que hagan hoy día ese proceso de revisión y autocrítica respecto de cómo ellos realizan el análisis y cómo al final también tratan de influir en la decisión de las personas, pero con una visión que no tiene ninguna relación con lo que está pasando en el territorio. Hablabas de no los a los cuoteos, a el sistema de partidos, que esto también se ha comentado muchísimo en la izquierda, en la centroizquierda, o sea, las elecciones han sido reflejo de eso y lo que vamos conversando. Pero finalmente cuando se llega a vencer en una primaria, un candidato independiente, pro Chile Vamos, obviamente, Sebastián Sichel, va a tener que sentarse a conversar con los partidos. Y esas dinámicas, aunque no le guste al ganador, finalmente van a imperar, porque es la práctica, es la tradición, aunque públicamente se diga que hay que cambiar la mirada. ¿Cómo lo van a hacer? Es bien difícil. Yo recuerdo y ponía el caso del senador Alejandro Guille, donde finalmente se alinea con una colectiva, en ese caso nueva mayoría, pero no fue para nada fácil. Y aquí tenemos la figura de Sebastián Sichel, que
también tiene una historia que de alguna manera no gusta parte de los partidos, me refiero a los partidos, no a aquellos quienes son adherentes a los partidos, que finalmente son los que le dan la victoria en esta primaria. Sí, efectivamente es así, o sea, esto se construye con los partidos. Sebastián Sichel no pretende ser un caudillo, ni mucho menos. Desde el momento que decide participar en una primaria de Chile Vamos, donde están los partidos políticos, eso es una realidad. Esto, por lo tanto, esto se construye con miles y millones de independientes que adhieren a Chile Vamos, al mundo de centro y desde el mundo independiente se fueron sumando a esta candidatura, y con los partidos políticos. Es y, no es o. Yo creo que esa es la el matiz, que no es un matiz, sino que es una tremenda diferencia. Que aquí no hay una monopolización de la política por parte de los partidos, sino que es colaborativa entre la sociedad civil con las personas que tienen un sentir político, pero que no participan activamente, y los partidos. Los partidos, hay que ser claro, los partidos representarán el 2-3% de la población en toda la militancia de todos los partidos políticos, y el 97% de los chilenos es independiente. Es gente que vota por un proyecto que logra sintonizar con sus necesidades, con sus aspiraciones y con su visión de país para el futuro. Pedro Brown, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, felicitaciones de nuevo.